nombre es Carolina Ortiz, soy gastroenteróloga pediatra de Guatemala. Me siento muy contenta de estar compartiendo el día de hoy con ustedes. Quiero agradecer al doctor Jorge Martínez y a su equipo de trabajo por este curso tan excelente y agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos. Vamos a hablar acerca de la alergia a la proteína de la leche de vaca, un tema que ha seguido siendo muy importante para nuestra práctica pediatra y que seguramente va a tomar realce en estos últimos tiempos, según lo que vamos a ver en las próximas diapositivas. Uno de los fenómenos más notables de los últimos 30 años ha sido el incremento en la incidencia de las alergias y específicamente de la alergia alimentaria ha tenido un incremento a todo nivel. Tanto así que se han iniciado políticas de salud pública para tratar de detener o por lo menos de darle la importancia que esto necesita. Vemos en algunas incidencias reportadas un porcentaje tan alto de hasta un 8% de la población en menores de la edad escolar y vemos que en Estados Unidos, por ejemplo, reportan una incidencia de que uno de cada 12 niños presenta una alergia alimentaria. En el primer año de vida, la causa más frecuente de alergia alimentaria es la proteína de la leche de vaca porque es el primer alérgeno al que el niño se expone. Sin embargo, cada día vemos más frecuencia de alergias múltiples a diferentes medicamentos. Muchas de estas alergias se presentan en los niños menores de 3 años de vida y pueden manifestarse no solamente a nivel gastrointestinal, sino también como dermatitis atópicas, como problemas respiratorios, como asma, etcétera. Y algo que tenemos que resaltar cuando hablamos de incidencia y de prevalencia es que los trastornos alérgicos se presentan más frecuentemente en aquellos niños que no reciben lactancia materna. Existen factores que ya están bien estudiados como desencadenantes de sensibilización alimentaria, que va a hacer que un niño tenga un patrón más alérgico versus un niño que tenga un patrón menos alérgico. Estos factores van a empezar siendo los factores genéticos que no pueden ser en su mayoría de las veces modificables y van a existir muchos factores ambientales que ustedes pueden ver acá. Todos estos factores ambientales en cierto grado pueden ser modificables. Y de estos factores nosotros empezamos a hablar hace aproximadamente 20 años cuando se desarrolló la hipótesis de la higiene. Actualmente se conoce que estos factores, cuando se expone al paciente en edades tempranas, cuando todavía se está modulando la microbiota y se está modulando el sistema inmunológico, pueden crear modulación también de mecanismos epigenéticos, permitiendo que ciertos genes se silencien o se expresen de mejor manera. Entonces, todo lo que nosotros veamos durante los primeros 2 años de vida van a condicionar a que el paciente pueda presentar un cuadro de disbiosis y esto haga que su perfil inmunológico se oriente aberrantemente hacia un perfil TH2 y el niño sea más alérgico. Lamentablemente, el futuro cercano, el futuro próximo que nos queda, no se ve muy alentador, teniendo en cuenta que actualmente tenemos un uso exagerado, hablando de esta época COVID, tenemos un uso exagerado de antisépticos, se han incrementado las medidas higiénicas y estamos confinados. Entonces ya no hay tanta exposición a factores ambientales como protectores, como sería el ambiente al aire libre, la presencia de grupos familiares grandes, la presencia de mascotas, etcétera. Aquí también en esta tabla de factores contribuyentes, noten ustedes todos los factores positivos para hacer que el niño sea menos alérgico y entre estos los más importantes es el parto vía vaginal y el consumo de una dieta sana. Principalmente desde el momento del embarazo, la madre debería mejorar la alimentación hacia buscar una alimentación más saludable, con mayor variedad de frutas, de verduras y utilizar como única medida preventiva para las alergias la leche materna y no olvidar que los oligosacáridos de la leche materna juegan un papel muy importante en la modulación del microbioma hacia un TH1, que sería el perfil inmunológico hacia un niño no alérgico.
Cuando tenemos este perfil aberrante hacia el lado alérgico, pues va a haber un incremento de las inmunoglobulinas E específicas, hay una inducción, una activación de todas las citocinas proinflamatorias que hacen que el intestino se mantenga en un estado de inflamación perpetua y este estado de inflamación lo hace a que tenga mayor permeabilidad intestinal y que haya una mayor predisposición a todas las alergias alimenticias. También va a haber una reducción de las citocinas antiinflamatorias, entonces va a haber una pérdida de los mecanismos de protección hacia ese intestino y va a haber una supresión de las células TREG o de las células reguladoras, que son las células que hacen que el niño logre tolerar esos antígenos, que lleguen al intestino, que se presenten, pero que no tengan una activación de todo el perfil inflamatorio. Existen ciertos indicadores de riesgo que nos pueden decir si un niño va a tener mayor tendencia a ser alérgico o es un niño que tiene menor tendencia. Aquellos niños que padecen de inmunodeficiencias prolongadas, principalmente asociadas a IgA, son más tendientes a tener alergia a la proteína de la leche de vaca. La historia familiar de atopía es muy importante. Si en la familia uno de los padres es alérgico, va a presentar entre un 25 y un 30% de probabilidades de alergia. Si ambos padres son alérgicos, esta probabilidad sube hasta un 50%. Y si tenemos un primer hermano alérgico, esta probabilidad puede subir hasta un 80%. Entonces, aquí es muy importante que hagamos énfasis en que la historia genética, la historia familiar, siempre tenemos que estudiarla y tenemos que indagar cómo es el perfil familiar del niño que nos consulta. Algo que influye mucho en nuestro perfil latinoamericano, que somos muy aptos a que nuestras dietas incluyan leche de vaca desde edades tempranas, es un factor de riesgo la introducción temprana de la leche de vaca. Por supuesto, la ausencia de leche materna va a ser un factor en contra y las gastroenteritis que presenten cuadros severos de deshidratación. Esto por lo mismo hay un aumento de la permeabilidad después de un cuadro de deshidratación, aumento de la permeabilidad intestinal que hace que un niño que toleraba la proteína y que no era alérgico pueda volverse alérgico a diferentes edades que el niño que empieza en las primeras etapas de la vida a ser alérgico. Existe esta clasificación que nos sirve muchísimo para orientar hacia dónde vamos y el tratamiento también y los estudios y los métodos diagnósticos que vamos a utilizar. Esta clasificación se divide en dos grandes grupos. Las alergias mediadas por inmunoglobulina E, que son aquellas que tienen un inicio rápido desde que se presente el alérgeno en el intestino hasta el desarrollo de los síntomas. Este inicio puede ser desde minutos hasta 2 horas de haber consumido el alérgeno y las no mediadas por IgE, que puede ser un inicio mucho más retardado en los primeros días, incluso semanas después de haber consumido el alérgeno. De aquí surgen también otros grupos, porque esta manera de clasificarlo nos ayuda a definir el tipo de alergia, pero no se presenta 100% como ustedes lo ven aquí en todos los niños. Hay niños que tienen hacia la misma proteína alergénica cierto grado de reacción por IgE y cierto grado no mediada por IgE. Entonces, estas son las presentaciones mixtas y hay otra de presentación mediada por células. Todos estos grupos pueden sobreponerse uno con otro, entonces en los niños en que presentan este tipo de reacciones nos da un poquito de mayor problema diagnóstico, sin embargo, es importante que nosotros sepamos cuáles son las diferencias entre una y otra. En las manifestaciones clínicas de alergia inmediata es lo que vamos a ver casi siempre en edades posteriores, en edades inferiores, muchas veces es no mediada por IgE, entonces va a ser de reacción tardía. Pero en las reacciones inmediatas vamos a presentar síntomas y signos en los primeros minutos después de haber consumido la proteína. Pueden haber cuadros anafilácticos, puede haber edema de boca, de mucosas, puede haber dificultad respiratoria. En cuanto al sistema gastrointestinal, una de las características más frecuentes en niños pequeños es el síndrome de alergia oral, que muchas veces lo han podido ver ustedes en su consultorio, que es la presencia de reacción de un rash alrededor de la boca, puede haber edema de labios y dificultad para
para contener la saliva. También los cuadros de vómitos incoercibles, de vómitos exagerados, también puede presentarse como una reacción inmediata a la ingesta de un alérgeno. Hay reacciones respiratorias, como podría ser un laringoespasmo, una crisis de asma, una rinitis, que puede presentarse en el espectro de la marcha atópica. Y también, muy importantemente, de estas manifestaciones inmediatas hay reacciones dermatológicas, como sería el eritema de ciertas áreas, principalmente de boca y cuello, el angioedema o la urticaria generalizada, como en el caso del niño de la foto. Y luego tenemos las manifestaciones clínicas en reacciones tardías, que son en donde se da el mayor porcentaje de la alergia a la proteína de la leche de vaca. Este tipo de reacciones es lo que nosotros vemos con mayor frecuencia en los niños menores de 1 año y especialmente en aquellos niños asociados a alergia a la proteína de vaca. El 80%, vean ustedes, es un porcentaje bastante, bastante alto, puede ser definido por no IgE, o sea, por reacciones tardías. Existen algunos desórdenes específicos que se pueden presentar en este tipo de reacciones y en este vemos el desorden de motilidad inducido por proteína. Este desorden fue recientemente descrito y es aquel que se manifiesta por reflujo gastroesofágico severo, niños que están presentando, no presentan un rash, no presentan manifestaciones típicas de la alergia, pero presentan un reflujo que a pesar de un tratamiento adecuado, a pesar de dar los cambios dietéticos, posicionales, etcétera, el paciente no mejora y persiste con un reflujo severo. Un 10% de esos pacientes pueden estar asociados a alergia a la proteína de la leche de vaca. Tanto es así que los principales algoritmos de tratamiento para enfermedad por reflujo gastroesofágico nos indican que si el paciente no ha mejorado con el tratamiento convencional, debemos hacer la prueba terapéutica de quitar la proteína de la leche de vaca, ya sea dando una dieta de restricción a la madre o iniciando un hidrolizado extenso de proteína al paciente. Otro cuadro asociado al desorden de motilidad es el cuadro similar a la estenosis pilórica, en donde hay una disminución considerable del vaciamiento gástrico, hay un espasmo del píloro y el niño puede presentarse con vómitos en proyectil y no ganar peso. Entonces podríamos confundirlo con una estenosis pilórica, sin embargo, no es una estenosis pilórica real, sino es una manifestación de este desorden de motilidad. Este desorden, específicamente en esta etapa, se presenta por una infiltración de los mastocitos a nivel del antro pilórico. Y también hay una disminución de la motilidad por una alteración en todo el sistema neuromuscular dado por la infiltración de los mastocitos, de eosinófilos y de linfocitos. Otro de los tres desórdenes que se han visto dados por alteración de la motilidad inducida por proteína es la presencia de estreñimiento. Aquí uno de los tips que podemos nosotros ver es que este estreñimiento del niño alérgico es un estreñimiento diferente al estreñimiento funcional, dado que en el estreñimiento funcional las evacuaciones van a ser grandes y principalmente duras y dolorosas. En el estreñimiento dado por alergia a la proteína, vamos a ver que es un niño que tiene que hacer un esfuerzo mayor, un esfuerzo más persistente para lograr defecar, pero cuando defeca, las evacuaciones no son tan duras como para poder explicar que haya tenido que pujar tanto, o sea, son más bien blandas. Y otra de las características es que aunque el paciente presente distensión abdominal, va a ser una distensión abdominal blanda, muy diferente al niño distendido por un estreñimiento funcional, en donde la distensión abdominal va a ser una distensión abdominal dura. Luego tenemos la proctocolitis alérgica, que ya muchos reconocemos como una causa de alergia a la proteína de la leche de vaca de reacción tardía. Es aquel niño bonito, gordito, que está ganando peso muy bien, pero presenta moco y sangre en las evacuaciones. Posteriormente, este niño puede tener ya manifestaciones a nivel de otro sistema, a nivel dermatológico, por ejemplo, o puede tener cólico, puede tener reflujo, pero inicialmente el cuadro inicial es que en las primeras semanas de vida va a presentar diarrea con moco y estrías sanguinolentas.
Hay un cuadro más severo que es el de enteropatía inducida por proteína de la dieta, en donde el paciente va a presentar cuadros intermitentes de diarrea, puede presentar cuadros de vómitos que lo lleven a la deshidratación y esta diarrea va a provocar que el paciente no nos gane peso y tenga fallo de Medro. El fallo de Medro por sí mismo puede estar involucrado, o sea, la alergia puede estar involucrada en presentarse y debe descartarse. Aquellos niños que no responden el cuadro de anemia y estamos utilizando ya una buena dosis de un buen hierro y el paciente no responde, tenemos que investigar que tenga un problema alérgico de base de reacción tardía. Y, por supuesto, los cuadros respiratorios y los cuadros de dermatitis que ya habíamos platicado. Existen síntomas de alarma y hallazgos que indican que la alergia a la proteína de la leche de vaca pueda ser la posible causa. Entonces, vean ustedes los que se observan en la tabla a nivel del tracto gastrointestinal. Uno de los que vemos muy frecuentemente y que hasta recientemente estamos reconociendo como eh, que etiológicamente pueda deberse a la alergia es el rechazo a la alimentación. Aquel niño que no tiene ninguna otra manifestación clínica, pero que coincidentemente rechaza desde etapas muy tempranas. No estoy hablando del de 3 años que es selectivo y altamente selectivo. Estoy hablando del bebé que todavía no tiene conciencia de rechazar la alimentación en los primeros 6 meses de vida, pero que rechaza el seno materno y rechaza el biberón. El niño que se presenta con vómito, con anemia severa y en cuadros más severos con hipoalbuminemia, con enteropatía y nosotros no encontramos otra causa, debemos descartar una alergia a la proteína de la leche de vaca. En piel, el 30% de los alérgicos van a presentar una dermatitis atópica severa, incluso puede ser exudativa. A nivel del tracto respiratorio, si presenta alguno de estos, también tenemos que descartar la alergia. En el diagnóstico, aún sigue siendo un reto clínico el hacer un buen diagnóstico de alergia a la proteína de la leche de vaca, principalmente en los cuadros no dependientes de inmunoglobulina E, porque muchas de las manifestaciones clínicas son muy amplias y pueden confundirse con otras patologías, principalmente con patologías funcionales. Entonces, la historia clínica sigue siendo la reina en este momento y tenemos que indagar, investigar todo el patrón y todo el perfil de este niño para poder tener la sospecha diagnóstica. Sin embargo, hasta el momento, el reto oral constituye la terapéutica diagnóstica el estándar de oro más importante. Vamos a platicar de cómo realizar el reto oral en las próximas diapositivas y básicamente utilizamos el reto para pacientes en que estamos sospechando una alergia de acción retardada y, por supuesto, una alergia a la proteína de la leche. El prick test o el estudio de inmunoglobulina E específica, el conocido como el panel de alergia alimentaria o el panel alimenticio en otros laboratorios, son exclusivos para pacientes en los que se está sospechando una alergia de reacción inmediata. También cuando tenemos duda de que el paciente pueda estar con una alergia a múltiples alimentos o que pueda tener una alergia mixta donde haya manifestaciones de inicio tardío y manifestaciones inmediatas, también podría estar indicado, pero en pacientes típicos que presentan un cuadro clínico compatible con alergia a la proteína de la leche, no es necesario y no está indicado en ningún momento hacer ninguno de estos tests. El diagnóstico debería ser puramente clínico y basado en el reto oral. ¿Cuál es la importancia que se le da a un diagnóstico correcto? En primer lugar, porque la prevalencia de alergia a la proteína de la leche es mucho más baja de lo que los padres y algunos médicos lo perciben. Me gusta comentarles que hay un estudio que se realizó en Noruega, o sea, en una población que tiene un perfil de salud bastante controlado y un perfil educativo bastante alto, en donde se evaluó a padres de niños menores de 2 años y se vio que la percepción de los padres era muy alta en cuanto a la intolerancia o a la alergia hacia ciertos alimentos. Según la percepción de los padres, un 35% de todos sus niños menores de 2 años eran alérgicos y cuando se realizaron estudios y análisis en estos pacientes se vio que la prevalencia era muchísimo más baja. Y la importancia es que vamos a tener que tener un equilibrio entre realizar un sobrediagnóstico
y la falta de diagnóstico de la alergia. Si hay mucho sobrediagnóstico, que es lo que nos está pasando actualmente, puede llevar a que hayan restricciones dietéticas que son innecesarias y esto a la larga va a causar deficiencias nutricionales, tanto en la madre como en el niño. Además de estas deficiencias que van a tener repercusiones a largo plazo, por ejemplo, la deficiencia de hierro, que va a tener repercusión en todo el desarrollo neurológico del niño. Además de que van a tener un impacto económico muy importante. La falta de diagnóstico también es la contraparte, nos va a dar persistencia de los síntomas, mal manejo de los síntomas y que el niño que se pudo haber recuperado en los primeros meses de vida nos progrese en la marcha atópica hasta otros síntomas. Y también va a tener un impacto económico porque si no tenemos un buen diagnóstico, posiblemente vamos a estar haciendo exámenes de más y vamos a estar usando tratamientos mucho más exagerados. Entonces, tenemos que tratar de buscar el equilibrio. Y algo que me llamó mucho la atención es que existen factores de riesgo para un fallo de diagnóstico. Uno es la dermatitis atópica. No todo niño, principalmente menor de 6 meses, que presente dermatitis atópica es alérgico a la proteína de la leche. Hay una buena cantidad de niños que presentan dermatitis y no tienen ningún problema con la leche. Y el otro factor de riesgo es un alto nivel académico de la madre. Esto va de la mano con el perfil socioeconómico. Entonces, familias que tienen un alto nivel académico pueden llegar a sobredimensionar esto de la dieta de restricción y empujarnos un poco a que los pediatras hagamos este tipo de diagnósticos de forma incorrecta. Se han creado diferentes consensos, han creado diagnósticos, algoritmos diagnósticos para evitar este sobrediagnóstico. En un niño alimentado con lactancia materna exclusiva, este algoritmo nos indica que debemos darle a la madre una dieta libre de proteína de leche de vaca durante 2 a 4 semanas. Si el paciente mejora, hacemos una reintroducción en la dieta de la madre de proteína de leche de vaca a las 4 semanas. Si reaparecen los síntomas, definitivamente el paciente confirmamos el diagnóstico y entonces continuamos con la dieta de la madre, la suplementamos con calcio y eh, reintroducimos la proteína hasta el año de vida. Si el niño está alimentado con una fórmula o tiene una alimentación mixta, el algoritmo diagnóstico que nos dice, si es una forma leve de alergia, entonces vamos a empezar un hidrolizado extenso por el mismo tiempo, de 2 a 4 semanas. Si el paciente mejora, vamos a hacer una provocación abierta con una fórmula estándar. Si reaparecen los síntomas, entonces ya tenemos establecido el diagnóstico y lo vamos a tratar tal como un niño con alergia a la proteína de la leche. ¿Por qué hacemos estos algoritmos? En primer lugar, por lo que les mencionaba, para disminuir el rango de error y en segundo lugar, porque muchos de los síntomas son confundidos con síntomas de trastornos gastrointestinales funcionales que van a mejorar con el tiempo, principalmente en estas 2 a 4 semanas. Entonces, si es un trastorno funcional y nos mejora al reingresar la proteína de la leche, posiblemente era eso y se iba a curar y no vamos a continuar la dieta por los 12 meses que se necesitan. Entonces, es para evitar diagnósticos prolongados y también para asegurar el diagnóstico. Por ejemplo, en un caso de proctocolitis, no es necesario que nosotros hagamos este tipo de reto porque el diagnóstico básicamente se lo está dando la presencia de sangre en la evacuación. En formas graves, por ejemplo, en pacientes que hacen anafilaxia o que tienen cuadros respiratorios severos, está contraindicada la provocación. Y otra contraindicación sería que el paciente tenía síntomas muy marcados que le dan a usted el cuadro clínico exacto de un paciente alérgico y va a tener una mejoría. Yo creo que ni la mamá ni el médico va a querer hacer el reto. Entonces, cuando tenemos una duda diagnóstica, es muy factible que nosotros utilicemos este algoritmo. En el tratamiento, pues vamos a tener la eliminación
Estos son los 4 pilares. La eliminación, que no se recomienda que sea por un corto tiempo, mínimo va a ser de 6 meses hasta un año. La sustitución de la proteína por un alimento que nutra al paciente, debemos saber cómo reintroducir, y hay algunos tratamientos que son experimentales hasta el día de hoy. La inmunoterapia oral y los anticuerpos monoclonales están en fase de experimentación. No se han utilizado para alergia a la proteína de la leche de vaca, se han utilizado para alergia a otro tipo de proteína, por ejemplo, a la de los mariscos o a la de los cacahuates. Y algo muy importante, los pacientes y las familias con alergias alimenticias deben recibir un apoyo nutricional para que no existan deficiencias nutricionales importantes, y un apoyo psicológico. También en uno de los estudios que se han hecho recientemente, que les menciono aquí en el último, hicieron una comparación de cómo afectaba la calidad de vida de las familias completas de niños que tenían diagnóstico de alergia alimentaria. Y en estos cuestionarios de calidad de vida que se pasaron a los padres, se comparó el estrés y toda la ansiedad que genera, que podía ser incluso mayor que aquellos niños que convivían con un niño que tenía anemia de células falciformes o falla intestinal por un síndrome de intestino corto. Entonces, vean ustedes que aunque nosotros lo veamos como algo que es muy común y está como muy light, a las familias realmente les afecta el hecho de que su niño tenga una alergia alimenticia. Entonces, debemos siempre dar un apoyo psicológico y el apoyo que nosotros podamos dar como pediatras en cada una de las visitas que hagan estos niños. Cuando el niño está siendo alimentado con lactancia materna exclusiva, vamos a continuar la lactancia materna. No hay ninguna indicación para suspender la lactancia materna. Lo que tenemos que hacer es dar una dieta de restricción de lácteos a la madre. No solamente indicarle que debe suspender los lácteos, sino tenemos que sentarnos con ella, porque hay muchos alimentos que contienen proteína láctea de forma oculta. Entonces tenemos que enseñarle a leer las recetas, a leer los ingredientes de todo lo que ella se vaya a consumir. Y en formas de alergia severa que no responden a la suspensión de la proteína de la leche de vaca en la madre, o que la mejoría no es completa, debemos suspender otros alérgenos de la dieta de la madre, estos alérgenos cuando prevalezcan en la dieta. Por ejemplo, una madre que está siendo muy rígida en la dieta a la proteína de la leche de vaca, entonces empieza a tomar grandes cantidades de soya para suplir las necesidades alimenticias. Entonces, este niño puede hacer una reacción a la soya, puede hacer reacción a maní, a frutos secos, a mariscos. Entonces, si no responde, debemos ampliar esta dieta, y específicamente si la madre tiene un alto consumo. Si la madre no tiene un alto consumo, posiblemente no es que estos alérgenos le estén dando el problema. El enfrentamiento para el alta de la dieta se inicia hasta los 12 meses de edad del niño o a los 6 meses del diagnóstico, donde podemos hacer la reintroducción. En formas graves de alergia, el enfrentamiento debe ser bajo supervisión médica y no hacerlo en la casa. En un niño que está siendo alimentado con fórmula o que está teniendo una alimentación mixta, pecho más fórmula, entonces el tratamiento de elección es la fórmula a base de un hidrolizado extenso de proteínas o una fórmula en base a aminoácidos. El hidrolizado extenso pues va a ser de caseína o de albúmina, y si la forma de presentación clínica es grave, vamos a tener que utilizar una fórmula en base a aminoácidos. A este punto, para tratamiento de alergia a la proteína de la leche, no se recomienda el uso de hidrolizados parciales. Estos tienen un papel muy importante para el tratamiento de los trastornos digestivos funcionales y para la prevención de las alergias, pero no para su tratamiento. Tampoco se usan las fórmulas especiales como aquellas libres de lactosa, las fórmulas antirreflujo, las fórmulas antiestreñimiento, no tienen ningún papel en la alimentación con leche, con alergia a la proteína de la leche de vaca. También ya está bien descrito que no deben utilizarse fórmulas de otros mamíferos como la leche de cabra, ni bebidas de cereales o de granos. Las fórmulas de otros mamíferos hacen reacción cruzada
muchísimas veces. La fórmula de soya, aquí quiero hacer un paréntesis porque a pesar de que la mayoría de consensos nos indican que no deben utilizarse, hay ciertos casos especiales en donde las podemos utilizar, principalmente en el niño mayor de 6 meses y en el niño que no tiene manifestaciones gastrointestinales importantes. Por ejemplo, en aquel que presenta dermatitis atópica, secundario, alergia a la proteína, y que su principal problema no es el sistema gastrointestinal, son pacientes que pueden responder muy bien a la soya. Las bebidas de cereales, por ejemplo, todas las bebidas que están muy de moda, principalmente en nuestras madres millennials, la bebida de avena, la de amaranto, tienen muy bajas concentraciones de proteínas, entonces pueden dar lugar a manifestaciones de kwashiorkor, pueden dar lugar a deficiencias nutricionales que van a afectar todo el estado nutricional a largo plazo. De estas leches, el amaranto es la única que tiene ligeramente más proteína, pero no llega a compararse a la leche de vaca. Las bebidas de almendra o bebidas de coco tampoco están indicadas, dan una mayor brecha nutricional, riesgo alto de kwashiorkor, principalmente en niños pequeños. La proteína es de baja calidad biológica, por lo que no se recomienda, además de que tienen pobre digestibilidad. Entonces, si vamos a utilizar este tipo de bebidas, deben darse solo a niños mayores de 1 año y solo como un snack, no para suplir la leche de vaca. La fórmula extensamente hidrolizada, entonces, es aquella en donde la proteína se hidrolizó mediante diferentes técnicas. Puede utilizarse hidrólisis por calor, por hidrólisis enzimática o por ultrafiltración, hasta volver péptidos pequeños que la hacen una fórmula francamente hipoalergénica. Característicamente tiene que tener menos de 1500 daltons de peso molecular. Son nutricionalmente adecuadas. Esto es algo súper importante que nosotros debemos conocer y que le demos la seguridad a las madres que estas proteínas, aunque no contienen lactosa, aunque la proteína está hidrolizada, son nutricionalmente aceptadas. Bueno, algunos hidrolizados extensos contienen lactosa y dependiendo del cuadro clínico podría utilizarse una u la otra. También no son recomendadas para lactantes con formas severas, como habíamos comentado anteriormente. Luego hablemos de las fórmulas en base a aminoácidos. Estas fórmulas son completamente hipoalergénicas, provee proteínas en forma de aminoácidos libres. Estas no existen con lactosa, todas tienen otra fuente de azúcar y tienen ciertas indicaciones. Las principales indicaciones es una mala respuesta o reacción al hidrolizado extenso. En el niño alérgico a la proteína de la leche de vaca hay un pequeño porcentaje que va entre 8 y 10% que no responde al hidrolizado extenso y en este estaría indicado el uso de las fórmulas de aminoácidos. En pacientes que tienen también falla de crecimiento con afección multisistémica, en pacientes que tienen alergia a múltiples alimentos, que tienen síntomas severos como anafilaxia, o en aquellos pacientes que presentan estos síntomas que ustedes ven aquí, no está indicado el hidrolizado extenso y tenemos que llegar de una vez con una fórmula de aminoácidos libres. El tratamiento tiene estos objetivos: el manejo de los síntomas, promover un crecimiento adecuado, evitar deficiencias nutricionales y reducir la ansiedad de los padres. ¿Qué vamos a hacer nosotros con las fórmulas hidrolizadas? Tanto con el hidrolizado extenso como la fórmula de aminoácidos. La intención es inmunomodular por medio de la dieta ese microbioma, ese sistema inmunológico. Aquí algunas características de los hidrolizados extensos: van a fortalecer la barrera intestinal, van a mejorar la permeabilidad intestinal, o sea, disminuir la permeabilidad y disminuir todos los componentes inmunológicos inflamatorios. A nivel de todos los trastornos de dismotilidad, van a disminuir la infiltración de células mastocíticas, aumentan el vaciamiento gástrico. Las fórmulas elementales también van a tener una mejor reacción hacia las células TREC reguladoras y van a tener una disminución de las células inflamatorias. Y actualmente se conoce también el papel de la leche horneada
para inducir la tolerancia, que lo vamos a hablar más adelante. Las fórmulas hidrolizadas tienen un efecto local directamente sobre el intestino y sobre la modulación del microbioma. Entonces vean ustedes que los hidrolizados y las fórmulas de aminoácidos no solamente es un componente nutricional, también tiene efectos inmunomodulatorios que van a hacer que el paciente alérgico tenga una menor cantidad de síntomas y un menor tiempo de reacción hacia el problema alérgico. Cuando hablamos de tratamiento debemos también tomar en cuenta la introducción de los alimentos, o sea, la alimentación complementaria durante el primer año de vida. Lo que se conoce actualmente es que el niño con alergia a la proteína de la leche de vaca debe recibir un proceso de ablactación normal, tal y cual lo recibe cualquier otro niño que no presente ninguna alergia. En algunos estudios, en algunos consensos, se ha notado que la introducción de alimentos tardíamente, que era una práctica que utilizamos en algunos hace aproximadamente 10 años, incrementaba el riesgo de sensibilización alérgica. Esto se da principalmente para la introducción tardía de trigo y la introducción tardía de cacahuate y de huevo. Sin embargo, no hay ningún estudio que nos avale la introducción temprana de proteína de leche de vaca, y temprana sería antes del primer año de vida como un mecanismo protector. Aquí les puse una pequeña llamada de atención porque en la introducción de los alimentos, los pacientes alérgicos a la proteína de la leche de vaca, un 10% de estos pueden tener alergia a proteínas presentes en la carne de res. Entonces, si su paciente está presentando síntomas cuando ya vamos en la fase de introducción de carne, podríamos retirarla por completo porque puede ser manifestación de la misma alergia a la proteína de la leche de vaca. Muy importante recordar que debemos suplementar a los pacientes con alergia, con hierro, con calcio y con vitamina D. En el seguimiento que se le da a estos niños a largo plazo, se ha notado que los niños alérgicos tienen una alta incidencia, un 25% de los niños alérgicos tienen anemia por deficiencia de hierro. Y bueno, recuerden ustedes todos los efectos secundarios que esto tiene a nivel de neurodesarrollo a largo plazo. También estudios a este nivel han visto que los niños alérgicos tienen un mayor riesgo de osteopenia porque no consumen cantidades adecuadas de calcio. Es decir, las fórmulas suplementadas sí vienen las fórmulas especiales, perdón, sí vienen suplementadas, pero si el consumo es pequeño, posiblemente no vamos a llegar al requerimiento. Entonces, necesitamos suplementar al niño que no consume adecuadamente la fórmula o su consumo es menor de 500 ml al día. Aquí están las cantidades de suplementación que se necesita, tanto de calcio como vitamina D. Y a pesar de ser pediatras, no debemos olvidar a la madre que está con una dieta restrictiva. Esta madre tiene que tener una suplementación adecuada con 1 gramo de calcio, 1000 miligramos de calcio por día y 400 unidades de vitamina D, el tiempo que dure la restricción de la dieta. Para la reintroducción de la leche de vaca, lo más recomendable, según las guías y los consensos, es utilizar la escalera de la leche. ¿Qué significa esto? Vamos a ir introduciendo a partir de que ya el niño haya cumplido el tiempo mínimo, o sea, ya haya cumplido su año de vida o tenga más de 6 meses con la dieta sin síntomas, entonces vamos a empezar la introducción de la proteína de la leche, primero en productos horneados, porque los productos horneados van a tener la proteína más desnaturalizada y eso la hace menos alergénica. ¿Qué significan estos productos hoy horneados? Por ejemplo, la galleta, y vamos a utilizar cantidades muy pequeñas, 1 gramo, o sea, eso sería como una sexta, séptima parte de una galleta pequeña. Todos estos pasos los vamos a hacer de forma prolongada. Cada uno de estos pasos tiene que durar varias semanas porque es el tiempo en lo que podemos ver la reacción. Como no es una reacción de inicio inmediato, sino tardío, tenemos que darle tiempo al cuerpo para que reaccione. En la etapa 2 ya utilizamos otro tipo de alimentos hasta llegar a la etapa 4, en donde ya empezamos el queso, la crema, la leche de vaca, etcétera.
A manera de prevención, el único recurso inmunológico preventivo es el uso de lactancia materna, es la única forma de prevención efectiva. También anteriormente utilizábamos las dietas de restricción a las madres atópicas durante el embarazo, sin embargo, estas dietas se ha visto que no tienen ningún beneficio en prevención al niño y solo van a causar un efecto deleterio en la nutrición de la madre. Este es el pronóstico de tolerancia, bastante bueno. Cuando es una alergia no dependiente de inmunoglobulina E, la mayoría de los niños alcanza la tolerancia en el primer año de vida. Si no lo alcanzó en el primer año de vida, seguramente lo alcanza en el segundo o en el tercero. Pero este porcentaje es muy, muy pequeño. Hay mal pronóstico cuando llegamos a los 5 años de vida y no alcanza tolerancia, cuando hay una alta sensibilización a la caseína o cuando tenemos alergia a múltiples alimentos, estos niños posiblemente no lleguen a tolerar. Entonces, ¿cómo vamos a escoger la primera fórmula? Es una de las preguntas que más recientemente nos surgen cuando estamos hablando del tratamiento y la prevención de la alergia. Si aquí lo más importante es que nosotros podamos preguntarle a los padres el riesgo alérgico que el paciente tiene. Bueno, si va a seguir con lactancia materna, pues vamos a utilizar la lactancia materna exclusiva. Si el niño vamos a utilizar una fórmula, vamos a hacer el interrogatorio, la historia clínica para ver si el niño tiene antecedentes o no de alergia. Si tiene historia familiar de alergia, podemos utilizar una fórmula parcialmente hidrolizada a forma de prevención. Si el paciente no tiene historia familiar de alergia, podemos utilizar una fórmula estándar de inicio. Por último, ya finalizando, solo quería comentarles que los niños con alergia a la proteína de la leche de vaca desarrollan muy frecuentemente trastornos nutricionales y trastornos de alimentación, uno secundario a las dietas restrictivas que tuvimos. No se expusieron a muchos de los alimentos, no se expusieron a texturas, a sabores, y ellos pueden crear dificultades importantes de la alimentación y volverse altamente selectivos. También pacientes que secundario a la alergia tuvieron reflujo severo pueden caer en estas dificultades de alimentación. Esto más las deficiencias de micronutrientes que tuvieron durante las dietas restrictivas van a hacer que el paciente pueda tener falla de crecimiento. Y esto pues se ve representado principalmente en una mala relación de talla-edad. Normalmente estos niños alcanzan un adecuado peso para la edad, pero tienen una alteración importante que puede quedarse para el resto del tiempo, que puede no ser reversible si la dejamos pasar más de los primeros 2 años. Entonces, es importante que nosotros estemos evaluando frecuentemente cómo va la ganancia de talla en estos pacientes y si hay limitantes, tenemos que buscar la forma de suplir esas proteínas para que el paciente no se nos quede chiquito. Entonces, como conclusiones, estas son las principales conclusiones de todos los consensos. Si hay un diagnóstico confirmado de alergia, tenemos que hacer exclusión total de la proteína. Si la madre está dando lactancia materna exclusiva, solo debemos quitar la proteína responsable. Si ya tenemos el diagnóstico realizado de alergia a la proteína de la leche, tenemos que dar un hidrolizado extenso o fórmula de aminoácidos según sea el caso y fomentar la lactancia materna como principal medida preventiva. Les agradezco muchísimo, de verdad. Muchísimas gracias por su atención, por haberme acompañado. Aquí les dejo mi correo electrónico. Cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier comentario, pues con muchísimo gusto los voy a recibir. Muy amables.